Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les comparto un nuevo tema, condición necesaria y suficiente. Pero antes festejemos a los cumpleañeros de esta semana. ¿Quiénes son? Dago, Joyce y Sofía. Felicidades y muchas bendiciones, chicos. Ahora sí, triángulo equilátero. Sabemos que un triángulo equilátero es aquel cuyos tres lados tienen igual longitud. Además, en un triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos internos mide 60 grados, es decir, ángulos agudos. Podemos decir que un triángulo que posee sus tres ángulos de igual medida se le puede llamar equiangular. Veamos ahora el recíproco y contraejemplo de un teorema. El teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema recíproco. Veamos un ejemplo. Si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Ahora veamos su recíproco. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Como podemos ver, intercambia la hipótesis y la conclusión. Ahora veamos que el recíproco de un teorema puede que no se cumpla. En ese caso hay que presentar un ejemplo que muestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo. Veamos. El recíproco nos dice que todo triángulo isósceles es equilátero. Veamos un contraejemplo. El triángulo de lados 5 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros es isósceles, pero no es equilátero. Con esto estamos comprobando que no se cumple el recíproco, ya que para que un triángulo sea equilátero debe tener sus tres lados de igual medida. Por lo tanto, no se cumple y este es un contraejemplo. Ahora observemos la congruencia de triángulos rectángulos. Tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados y cada uno de sus lados recibe el nombre de cateto, cateto e hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y vamos a conocer los criterios de congruencia para que dos triángulos sean congruentes. Tenemos el criterio hipotenusa-ángulo, es decir, ángulo, lado, ángulo. La hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida. Ahora veamos hipotenusa-cateto, es decir, lado, ángulo, lado. La hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. Y finalmente tenemos el criterio cateto-cateto, es decir, lado, ángulo, lado. Para que se cumpla que dos triángulos son congruentes, sus catetos son de igual medida y se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Ahora sí, iniciemos el problema inicial que nos dice: considera dos condiciones A y B sobre un triángulo ABC. Tenemos la condición que ABC es un triángulo equilátero y la condición Q, ABC es un triángulo isósceles. Nos piden que si el triángulo ABC cumple P, también cumple Q, nos hacen la pregunta. Luego, en el literal B, si el triángulo ABC cumple Q, también cumple P. Veamos el C. Si el triángulo ABC no cumple Q, tampoco cumple P. Vamos a demostrar esto. En la solución nos dice, en el literal A, si un triángulo ABC cumple con la condición P, también cumple Q, pues los triángulos equiláteros tienen los tres lados iguales y para ser isósceles únicamente se necesitan dos lados iguales. Por tanto, si se cumple P, también se cumple Q. Ahora veamos la solución del literal B. No se cumple siempre, pues que un triángulo sea isósceles no es suficiente para que sea equilátero, porque la medida del tercer lado, es decir, la base, puede ser igual o distinta a la medida de los otros lados. Es como veíamos en el contraejemplo del recíproco, que puede ser isósceles, pero no necesariamente va a ser equilátero. Ahora veamos la solución al literal C. Si un triángulo no es isósceles, tampoco puede ser equilátero,
Pues para ser isósceles necesita dos lados iguales y para ser equilátero los tres lados iguales. Por lo tanto, podemos decir que tampoco puede ser equilátero. Ahora bien, veamos la conclusión. Cuando se cumple la proposición si P entonces Q, se dice que P es suficiente para Q y que Q es necesaria para P. Una condición es necesaria para otra si al no cumplirse la otra tampoco se cumple. Una condición P es necesaria y suficiente para Q si P es tanto necesaria como suficiente para Q. Y si la condición P es necesaria y suficiente para Q, significa que se cumple la proposición si P entonces Q. Y también la recíproca si Q entonces P. Ahí podemos decir que es necesaria y suficiente. Ahora resolvamos el siguiente ejemplo. Con lo visto anteriormente podemos resolver este ejemplo que nos dice: determina si la condición P es necesaria o suficiente para Q. Considera los triángulos ABC y A'B'C'. Veamos la condición P. El ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C', que es igual a 90 grados. Y el ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B', y AC es igual a A'C'. Esa es la condición P. Ahora veamos la condición Q. Nos dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. Y por aquí tenemos los dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. La condición P nos dice que el ángulo ABC, es decir, este es igual al ángulo A'B'C', que es este, y que cada uno de los ángulos es de 90 grados. Y observamos que sí, son triángulos rectángulos. También nos dice que el ángulo CAB, es decir, este ángulo, que es agudo, es igual al ángulo C'A'B', que es este. Y vamos a comprobar eso, que sean iguales. Bueno, ya nos dice la condición. Y luego que el cateto la hipotenusa AC es igual a la hipotenusa A'C'. Esa es la condición P. Ahora la condición Q nos dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. Hasta el momento, por criterio de congruencia de triángulos rectángulos, podemos ver que sí son congruentes. Veamos la solución. La condición P, que nos dice que el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C', es igual a 90 grados, y que el ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B', y que la hipotenusa AC es igual a la hipotenusa A'C'. Es suficiente para que se cumpla Q por criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Entonces podemos decir que sí es suficiente para que se cumpla Q. Ahora veamos la condición P, que el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C', que es igual a 90 grados, y que el ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B', y que AC es igual a A'C', es necesaria para Q. Pues por definición de congruencia, para que dos triángulos sean congruentes, es necesario que sus lados y ángulos correspondientes sean iguales. Y podemos ver que sí. Ahora, por tanto, la condición P, que ya la conocemos, es necesaria y suficiente para Q. Quiere decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. Esto es todo, chicos, por esta ocasión. Espero que hayan comprendido acerca de la congruencia de triángulos rectángulos y que también hayamos comprendido condición necesaria y suficiente, y que también ustedes comprendan qué es un teorema y su recíproco. Podemos seguir practicando y en la clase pues vamos a reforzar todo esto.
Espero que lean un poquito y pues luego vamos a compartir las dudas y a encontrar soluciones a los diferentes problemas que se encuentran en el libro. Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima.